Una avena que trajo. ¿Quieren una avena? Sí. Está rica. Está bien buena. ¿Dónde? ¿Tú la hiciste? No. ¿Sí? La compré. ¡Wow! Ahí está. Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar entonces inicio a nuestro servicio en esta mañana. El domingo pasado dimos inicio en el libro de Isaías capítulo 52, del versículo 13 en adelante. Estábamos hablando acerca del siervo de Jehová. El siervo de Jehová. El siervo de Jehová es Jesucristo. Y habíamos continuado en el capítulo 53, versículos 1 en adelante, y habíamos llegado hasta el versículo 6. Una de las explicaciones que compartí es que la Biblia originalmente no fue escrita en capítulos y en versículos, sino que fue escrita en rollos o en tablas. Entonces no había división de capítulos o versículos. Esto fue algo que se hizo mucho después para conveniencia, para poder precisamente encontrar los lugares de un libro tan extenso que es la Biblia. Entonces, algunos de los capítulos, no sé por qué, quedaron divididos sin ningún sentido. Este pasaje de Isaías 52 y 53 es uno de ellos. El capítulo debió haber dado inicio en el 52:13, ese debió haber sido el capítulo 53, porque está hablando de precisamente el siervo de Jehová. Entonces, ya habíamos hablado, y solamente lo voy a hacer a manera de reposo. Isaías decía: ¿quién cree nuestro anuncio? O sea, ¿quién cree a nuestra predicación? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. La palabra manifestar en la Biblia muchas veces significa descubrir el velo, correr el telón. Entonces, ¿sobre quién se ha descubierto el velo para ver las glorias y las maravillas de Jehová? Entonces empieza a hablar de Jesucristo directamente, que Jesucristo va a subir como un renuevo delante de Dios, como una raíz en tierra seca. Dice que no iba a tener atractivo físico para que le deseáramos, que fue despreciado, fue desechado, experimentado en quebranto. Dice que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A pesar de que estaba sufriendo por nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. En otras palabras, como le decían los que se burlaban de él: Dios le está castigando. Dios ya reconoció que él estaba pagando por su propio pecado. Continúa hablando, dice que Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. La razón por la cual hoy en día tenemos paz con Dios es precisamente porque Cristo sufrió el castigo, y hoy en día, gloria a Dios, tenemos paz con Dios porque Dios cargó en Jesucristo nuestro pecado y lo castigó. Y también tenemos la paz de Dios porque Jesucristo es nuestro intercesor. Podemos ir confiadamente, dice la Biblia en Filipenses, y presentar todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede gobernar nuestros pensamientos y nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Jesucristo cargó nuestro pecado y nuestra paz fue sobre él. Versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No en la Biblia, pero en la psicología se habla de que hay un estado de inocencia. Entonces, nosotros los que tenemos niños, recordamos, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando estaban pequeños, puede que nosotros tuviéramos visitas, y en el caso de nosotros, nuestras hijas, perfectamente podían salir del baño sin nada, todas mojaditas. Ya terminé. 2 añitos. Sí, pequeñita, ¿verdad? Ya terminé. ¿Por qué? Porque están todavía en el periodo de la inocencia.
Pero llega un momento en el cual van creciendo, van creciendo, van creciendo, hasta que ya esa inocencia es arrancada por el mundo. En ese momento dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. En ese momento es cuando nuestros hijos tienen también la necesidad de aceptar a Jesucristo como Salvador personal, como su propio Salvador, para poder recibir el mismo perdón del que acabamos de terminar de cantar, el perdón de Dios en Cristo Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el castigo de nuestra paz que fue sobre Él. Entonces todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Yo no tengo mucha experiencia con animales, nunca hemos tenido ovejas. Pero sí, mi papá tuvo un poquito de unas cuantas cabras. Y yo era el proveedor de cuidados principal de las cabras por un tiempo. Mi hermano Marco también me ayudó, pero era principalmente yo, especialmente cuando entraban las clases y cuando yo estaba estudiando en el seminario bíblico en mi primer año. Entonces teníamos que cuidar las cabras. Las cabras son muy traviesas. Son bien desobedientes, muy atrevidas. Las ovejas son más tranquilas, más mansitas, pero por las características que las ovejas tienen, según lo que he leído, las ovejas no tienen muy buena vista. ¿No tiene qué? Buena vista. Entonces necesitan lentes, como el pastor. Tampoco tienen buen olfato. Por eso Jesucristo dijo: si oyes las que oyen mi voz, me siguen. Porque era por su voz. Era su voz, no la voz del desconocido. Entonces, mala vista, mal olfato, y también el oído lo tiene un poquito mejor, pero tampoco son de esos, como por ejemplo cuando nosotros estamos viendo algunas de esos documentales de los animales salvajes, está una gacela comiendo y en eso se oye por allá una bulla y hasta que se le ven las orejitas, ¿verdad? Ni siquiera levantan la cabeza, muchas veces las orejitas se levantan. Tienen buen oído. Las ovejas no tienen buen oído. También las ovejas, cuando están en el campo y empieza a llover, la lana absorbe mucha de esa agua. Entonces, si viene en tiempos de lluvia, si viene un depredador, además de que no tiene buena vista, no tiene buen olfato, no tiene buen oído, la lana cargada de agua las hace que corran muy despacio. Entonces, las ovejas son uno de los animales más fáciles para un depredador. Qué interesante que Jesucristo nos comparó a nosotros no con rinocerontes o con leones o con elefantes. Nos comparó a nosotros con ovejas. Cuando estaba estudiando un libro que era el manual del pastor, utilizaron una palabra interesante. Las ovejas son díscolas. Sí. Y precisamente díscolo significa que no es muy inteligente, que no es muy chista. Con D. Yo tampoco, si no hubiera sido por ese libro, nunca la había oído. Y ¿saben qué? Excepto cuando yo la utilizo de vez en cuando, nunca la he vuelto a escuchar. Pero es una palabra interesante que describe claramente lo que son las ovejas. Dice aquí entonces: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué se descarría una oveja? Una oveja, como no es tan inteligente, está comiendo por acá y en eso ve algo por allá y se va a comer otro poquito y ve otro poquito por allá y se va, y cuando se da cuenta ya no está cerca de la voz del pastor,
Y como no tiene buen olfato, no tiene buena orientación, ok, creo que es por allá. Y empiezan a caminar y se pierden. Se pierden. Nosotros, antes de nuestro conocimiento de Jesucristo, cuando perdimos esa inocencia, nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino. Las ovejas no se descarrían todas juntas, sino que se va un grupito por acá, otro grupito por allá, otro grupito por allá, otro por allá, otro por allá. Cada una se apartó por su propio camino. Esta es una comparación, una analogía de precisamente las religiones y las formas de pensamiento de hoy en día. Hoy en día hay, no sé, 5,000 religiones, quizás hasta más. Y ninguna religión dice, nosotros somos una religión falsa. Nosotros predicamos mentira. Nosotros enseñamos cómo permanecer en el camino para ir al infierno por toda la eternidad. Porque si una religión dijera eso, habría muy pocas personas que seguirían esa religión. Y digo muy pocas personas porque hoy en día hay religiones satánicas y abiertamente dicen nosotros adoramos a Satanás, y hay gente que pertenece a esas religiones. Pero en general, la gran mayoría de las religiones ofrece algún tipo de cielo, ofrecen algún tipo de paraíso, algún tipo de que vamos a estar con este Dios o con el otro Dios. Pero dice aquí que todas se descarriaron. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, la palabra más se puede también decir, pero Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Pero Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Quiero que pensemos, si se acuerdan, yo recuerdo vívidamente cuando yo confié en Jesucristo como Salvador personal. Julio recién convertido, ¿te acuerdas cuando estábamos en la mesa con Garrett? En el caso mío, era una tarde en mi pueblo. Mi papá estaba compartiendo conmigo la palabra de Dios. Él tenía 3 bancos de trabajo, de carpintería, de ebanistería. Él estaba recostado en uno, recuerdo, con los pies cruzados, con la Biblia en la mano. Yo estaba en el otro, igual prestando atención. Y recuerdo cuando el Espíritu Santo abrió mis ojos y yo comprendí lo que significa Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos. Ya mi papá me había explicado qué significa gracia. Gracia significa recibir algo que no merecemos. Soy salvo no porque yo sea buena gente, o porque yo sea un buen hijo, o porque yo sea un buen hermano. Soy salvo por gracia, sin merecerlo. Yo tenía 12 años. Podrían decir, pero ¿qué pecado puede tener un niño de 12 años? Saben que hoy en día hay niños y niñas de 12 años que han matado personas. Hay niños y niñas de 12 años que han violado a otros niños y niñas. Claro, cuando yo me crié, los niños de 12 años no estaban expuestos a tanta maldad, a tanto abuso como los niños de hoy en día. Pero lo que quiero decir es que un niño de 12 años perfectamente puede comprender su pecado y su necesidad de Cristo. Esto fue lo que pasó conmigo. Recuerdo que ya se estaba oscureciendo, ya iba a empezar a llover, como los que me conocen saben, en mi pueblo en Coronado le llamaban, el apodo era cielo roto, porque llovía 13 meses al año. Entonces, imagínense, llovía mucho.
De hecho, yo recuerdo que mis papás decían, uy, ya va a entrar el verano. Y yo nunca sabía qué era el verano, porque el verano en Costa Rica era que dejaba de llover. Yo no conocí un verdadero verano hasta que no me fui a la costa a estudiar allá en Costa de Pájaro, donde literalmente en el verano pasaban 3 meses, 4 meses sin que cayera una gota de agua. Y todo se secaba y se resquebrajaba, la tierra se cuarteaba. En cambio, en mi pueblo, entró el verano y venían 2, 3, 4 días de lluvias. Y después ya salía el sol, pero todo permanecía verde, todo permanecía regado, todo permanecía, porque llovía bastante a menudo. Ahora, el invierno es otra cosa. El invierno eran aguaceros torrenciales, 2, 3, 4 veces por semana, 5 veces por semana. Hay veces venían temporales de 2 semanas de lluvia. Entonces, estaba por llover y en ese momento fue cuando yo comprendí este pasaje. Jehová cargó en Cristo. Jehová cargó en Cristo mi pecado. ¿De qué me sirve a mí que Jehová haya cargado en Cristo su pecado, o el pecado de mi esposa, o el pecado de los hermanos allá? A mí no me sirve de nada. A mí me sirve cuando yo comprendo que Dios cargó mi pecado en Cristo. Cuando yo comprendí Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Dios cargó, Dios literalmente arrancó mi pecado y lo cargó en Cristo. El castigo de mi paz fue sobre él. Cuando mi pecado fue cargado en Cristo, Dios castigó a Jesucristo y Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo murió con mi pecado, por mi pecado, fue sepultado con mi pecado y al tercer día resucitó ya sin mi pecado. Porque dice la Biblia en Miqueas que lo arrojó en lo profundo del mar. Y en el libro de Hebreos dice, y nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Y ustedes también tienen que creer eso personalmente. Los que nos vayan a acompañar, que nos están acompañando, ustedes tienen que apropiarse de esa promesa también personalmente. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado Cristo y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Él pudo haber hecho lo que hacían las otras personas que eran crucificadas, maldiciendo a aquellos que los estaban crucificando, a aquellos que los estaban golpeando. Él pudo haber dicho, Dios, ya no aguanto más, Padre, no aguanto más, manda a una legión de ángeles para que maten a este montón de infelices. Y Dios lo hubiera hecho. Pero Jesucristo escogió amarnos más a nosotros que amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es venir y buscar y salvar a nosotros los que nos habíamos perdido, los que nos habíamos descarriado. Él vino a buscar y a salvar a los que nos habíamos descarriado. Continuando en el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Esta parte de por cárcel y por juicio fue quitado es que cuando Jesucristo estaba orando, Judas vino de noche, lo traicionó con un beso y dice la Biblia que Jesucristo fue encadenado, fue llevado a la cárcel y después de eso se le hizo un juicio.
pero era un juicio falso, era un juicio solamente de nombre, porque ya Jesucristo había sido encontrado culpable. De hecho, uno de los sacerdotes había dicho: nos conviene que muera solamente uno, en vez de que todo el pueblo perezca. Entonces, ya antes de que Jesucristo siquiera llegase ante sus acusadores, ya él tenía la sentencia de culpable, de muerte. Esto es lo que está hablando aquí este versículo. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Jesucristo fue crucificado con dos malhechores. Cuando fue enterrado en la tumba nueva, donde no se había colocado a nadie nunca, de un hombre rico, José de Arimatea. Qué precisa que era la Biblia en sus profecías. Fue crucificado con dos malhechores. Jesucristo pues debió haber sido enterrado en una tumba por ahí cualquiera, pero José de Arimatea, que hasta ese momento había sido un cobarde y que no había, dice la Biblia que él era un cristiano en secreto. Había creído en Jesús en secreto, pero en ese momento decidió decir: no, ya no puedo seguir siendo un cristiano en secreto, y fue y pidió el cuerpo de Jesús y ofreció su tumba nueva, posiblemente la que estaba preparando para él cuando le tocara a él morir. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad. Llevó una vida perfecta. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera cometido un solo pecado? Santiago 2:19. Ajá, ¿qué dice? Que si uno Guarda toda la ley. guarda toda la ley, pero fallara en un solo punto, se hace culpable de todo. Y es 2:10, no 2:19, no 2:10. Santiago 2:10. Entonces, si Jesucristo hubiera cometido, aunque fuera un solo pecado, 33 años y medio, no cometió ni un solo pecado, pero un día cometió un pequeño pecado, la paga del pecado es muerte. Ya Jesucristo no hubiera muerto por nuestros pecados, sino que hubiera muerto por su pecado. Pero él no hizo nunca maldad. 33 años de perfección. 33 años de absoluta perfección, y nunca hubo engaño en su boca, nunca mintió, nunca dijo nada inapropiado. Con todo esto, ¿con todo qué? Con todo el hecho de que nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Porque o castigaba a Jesús o nos castigaba a nosotros. Jesucristo voluntariamente dijo: Padre, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Sacrifícame a mí. Cuando los israelitas llevaban un cordero, tenía que ser sin defectos. No podía ser uno que tuviera una oreja caída, o que tuviera una nube en el ojo, o que renqueara. Tenía que ser un cordero perfecto, sin defecto. Y era perfecto desde el punto de vista humano, porque no hay un animal perfecto. En este mundo, vivimos en un mundo caído, no existe nada perfecto. Sin embargo, Jesucristo, el
Cordero de Dios perfecto, sin ningún solo defecto. Dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Expiación. La palabra expiación es otra forma de decir sacrificio. Cuando Él haya puesto su vida por sacrificio. La vida de Jesucristo es una vida que converge, o sea, que reúne muchas labores, muchas funciones. En el pueblo de Israel, especialmente en el Antiguo y Nuevo Testamento, todavía hoy en día algunos que son todavía religiosos lo hacen, pero estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote hacía un sacrificio de un cordero que fuera sin defecto para sacrificar por sí mismo y por los pecados que el pueblo no había confesado o por los que no había hecho expiación. Y el sumo sacerdote llevaba la sangre de este cordero, que era un cordero que a primera vista pues no tenía defectos, y llevaba la sangre y la derramaba en el altar. El altar tenía una rejilla, esa rejilla se llamaba el propiciatorio. Entonces la sangre caía y hacía esa expiación, ese perdón. El sumo sacerdote después salía del lugar santísimo y tenía que esperar un año más para volver a hacer ese sacrificio. Dice la Biblia que Jesucristo era nuestro sumo sacerdote y Él era el Cordero de Dios. El mismo sumo sacerdote estaba haciendo su propio sacrificio y Jesucristo no presentó la sangre de un cordero, sino que presentó su propia sangre en expiación, en perdón por nuestros pecados, no en un tabernáculo aquí en la tierra hecho por manos de hombres, sino en el tabernáculo celestial. Cristo llevó su propia sangre y dijo: Padre, aquí está la sangre mía, y la vertió como expiación para que nosotros no tuviésemos que pagar por nuestros propios pecados. O sea que antes era matando un cordero. Matando un cordero. En nuestro tiempo el cordero fue Jesucristo. Jesucristo mismo. Ese cordero realmente no perdonaba. Ese cordero lo que hacía era que cubría nuestros pecados. Pero Jesucristo no cubrió nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos lava de todo pecado, nos transforma completamente. A la hora de morir, puede ser sepultado, pero principalmente resucitar. Porque si Jesucristo... ¿Quiénes aplican para esa limpieza? Todos aquellos que se arrepienten de su pecado como Salvador y aceptan a Jesucristo como Salvador personal. Entonces, hay un grupo que se llama los reformadores. Ellos creen que Jesucristo murió por un grupo limitado de personas. Nosotros creemos que no. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, no todos, lamentablemente, proceden al arrepentimiento. Una gran mayoría quieren vivir todavía en sus pecados y transgresiones. Otros, como estuvimos hablando hace un par de domingos, quieren formar su propio Dios y dicen: no, es que el Dios de la Biblia no me gusta. A mí me gusta un Dios que sea así, que sea así, que me trate así, que me diga esto. Y entonces hacen su propio Dios. Pero ese propio Dios no los puede salvar. Versículo
11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos el fruto de la aflicción de su alma. Dice, Jesucristo nos va a ver a nosotros. Como Julio, que trabaja bien duro y se aflige a veces para que sus hijos, ese sea su fruto. Exactamente, ver el fruto de la aflicción. Así Jesucristo. Así fue Jesucristo. Nosotros, los que le hemos recibido como Salvador personal, somos el fruto de esa aflicción, de ese dolor de su alma. Y quedará, valió la pena, quedará satisfecho. Dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, los pecados de ellos. Por tanto, ¿por qué? Por el hecho de que Él verá el fruto de la aflicción de su alma, por el hecho de que Él quedará satisfecho, porque el conocimiento de Cristo ha hecho justo a muchos y ha llevado las iniquidades de ellos. Por esta razón, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, que vivió una vida sin pecado, sin maldad, murió con los pecadores, 2 ladrones. Pero dice, y habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él llevó el pecado de nosotros y orado por los transgresores. En el libro de Juan, Él dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Aquellos que me has dado, guárdalos del mal, para que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno en nosotros. Qué hermoso. Y no solamente eso, sino que dijo también en esa oración, hay otras ovejas que tengo que traer para que ellos también sean parte de este redil. Esas ovejas estaba refiriéndose a nosotros, los gentiles, los que no somos israelitas. Hay otro rebaño que tengo que traer. Y por eso es que hoy en día nosotros, los que no somos israelitas, podemos entrar confiadamente ante el trono de gracia, porque Jesucristo fue el Cordero de Dios, o es el Cordero de Dios, y ya nos perdonó, ya quitó nuestro pecado, y hoy en día podemos entrar por la fe confiadamente al lugar santísimo. ¿Se acuerdan que dijimos hace un ratito que el sumo sacerdote entraba para hacer un sacrificio? Entraba a un lugar que se llama el lugar santísimo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hubo varias cosas, el sol se oscureció y hubo terremotos y demás, pero ¿saben la cosa más importante que sucedió cuando Jesucristo murió? El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado y cayó al suelo. Y por primera vez los sacerdotes y las personas podían ver el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Hoy en día, dice la Biblia, que por la fe nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, ante el lugar santísimo. Solo orando y creyendo. Orando y creyendo. Por la fe, cuando nosotros oramos, podemos estar seguros de que estamos ante la presencia misma de Dios en el lugar santísimo,
¿Por qué? Porque fuimos hechos con un solo sacrificio, perfectos delante de Dios, una vez y para siempre. Esta perfección no se refiere a nuestro cuerpo, porque todavía tenemos malos pensamientos, todavía tenemos problemas con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies. Esta perfección se refiere a que nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Pero el día en que aceptamos a Jesucristo, nuestro espíritu fue vivificado, fue hecho vivo. Y hoy en día tenemos vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Y esa vida eterna nos permite entrar ante el lugar santísimo para poder decir: Abba Padre, gracias Señor. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, siempre venimos ante ti, Señor, reconociendo que somos pecadores. Pero te damos las gracias, oh Dios, porque el siervo tuyo, Jesucristo, que vivió una vida sin pecado, sin mentira, totalmente perfecta, murió por nosotros y nos ha entregado esa perfección. Y como dice el libro de Hebreos, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Te pido, mi Dios, que tú bendigas a cada uno de los presentes, a los que nos están viendo en línea, Señor, y a los que nos van a ver también en el futuro. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a meditar en este siervo hermoso, el cual es nuestro Salvador, el cual es nuestro representante, nuestro mediador. Y te pido, mi Dios, que en esta semana pongas a alguien que tenga hambre y sed de justicia, que tenga necesidad de ti para poder compartir este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes en línea también. Bendiciones. Sí, ¿verdad?